toca ahora es la del ingeniero ponente Benito Quispe, digo, perdón, del David Bustamante, ¿no? Choque, que nos va a hablar acerca de el tema, ¿no? De la norma 777. Ingeniero, por favor, le cedo la palabra. Buenas noches a todos los presentes. Vamos a hacer una pequeña introducción a la norma NB77. Ya, no sé si muchos de ustedes conocen o no conocen de esta norma. Es la norma boliviana, NB77, diseño y construcción de instalaciones eléctricas en interiores en baja tensión. Bueno, IBNORCA es un Instituto Boliviano de Normalización y Calidad. Es una asociación privada sin fines de lucro, creada mediante decreto supremo 23489 del 29 de abril de 1993, iniciando sus actividades el 5 de mayo de 1993. En el campo de la normalización técnica, IBNORCA es el único representante en Bolivia de la Organización Internacional de Normalización ISO, ¿no? En su condición de miembro, de igual manera, pertenece a la Asociación de Mercosur de Normalización y la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, a la Comisión Internacional de Electrotecnia. Bueno, el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, IBNORCA, a solicitud del Colegio de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de Bolivia, el año 1997, formó el Comité Técnico de Normalización 14.8, instalaciones eléctricas, compuesto por representantes de todas las organizaciones relacionadas con este sector. Y determinó la elaboración de un documento de normativo que permita la proyección y ejecución de instalaciones eléctricas en baja tensión, garantizando la necesaria seguridad, ¿no? O sea, el fin de la norma es garantizar la seguridad de las instalaciones, ¿no? de los usuarios en este caso. Anexos, ¿no? Luego de una revisión, es la primera revisión y es aprobada en diciembre de 2007. En el mes de enero del 2015 se aprueba la segunda revisión de la norma NB77, la cual a la fecha está bien. Anexos. Bueno, este es de los capítulos de la última revisión, de la segunda revisión en este caso, ¿no? Los 22 capítulos y los anexos, los 11 anexos que les mencionaba. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a todo lo que es la norma. No vamos a abarcar, evidentemente, no vamos a llegar a alcanzar de revisar todo, porque es amplio esto, ¿no? Pero vamos a abarcar lo más importante, digamos, en este caso, ¿ya? El capítulo 1, generalidades. El cumplimiento de esta norma junto a un adecuado mantenimiento permite una instalación básicamente libre de riesgos, ¿no? Lo que les mencionaba, el fin de la norma es que todas las instalaciones eléctricas sean seguras, ¿no? Libres de riesgos, ¿no? Entonces, ese es el fin de la norma NB77. Las disposiciones de esta norma están hechas para ser aplicadas e interpretadas por profesionales especializados, ¿no? Entonces, la norma nos regula, nos dice que profesionales en el rubro y especializados, en este caso, son los que aplican, digamos, en esta norma, ¿no? Bueno, el objeto de esta norma establece los requisitos mínimos para el diseño, construcción y la puesta en servicio de instalaciones eléctricas, ¿no? En baja tensión.
contiene exigencias de seguridad, ¿no? La norma básicamente habla más, es prácticamente, nos lleva a la seguridad, ¿no? Al cuidado de la seguridad, ¿no? Las disposiciones de esta norma se aplicarán a instalaciones eléctricas interiores en todo el territorio nacional, cuya tensión de servicio entre fases sea inferior a 1000 voltios, ¿no? Entonces, esta norma regula para red de baja tensión exclusivamente hasta 1000 voltios, ¿no? Ya tensiones superiores a esto ya no está dentro de la norma, ¿no? Entonces, todos nosotros utilizamos en nuestros domicilios tensiones en baja tensión, ¿no es cierto? Todos utilizamos la tensión 220 aquí en Tarija, ¿no? En los departamentos también hay algunos departamentos que tienen tensiones de 110 también, ¿no? Las unidades que adoptarán serán las unidades internacionales, ¿no? Bueno, documentos del proyecto. ¿Qué debe tener un proyecto, básicamente? Un proyecto de una instalación eléctrica. Entonces, como mínimo debe tener una memoria técnica, planos, se ajustarán los planos a las normas bolivianas de dibujo técnico y deben ser lo suficientemente descriptivos para la exacta realización de la obra, ¿no es cierto? Pliego de especificaciones técnicas, pliego de especificaciones técnicas administrativas, cómputos de materiales, dispositivos y equipos y otros, presupuesto, ¿no? Debe tener un presupuesto y un cronograma de ejecución. Capítulo 2, definiciones y terminología. Para la aplicación e interpretación de la presente norma, se establecen las siguientes definiciones y terminologías. Acometida. Yo he extraído en esta presentación lo más resaltante, lo que normalmente se utiliza, ¿no? Evidentemente hay muchos términos más, pero lo que más vemos día a día, vamos a verlo aquí. ¿Qué es una acometida? Son conductores y accesorios que conectan cualquier punto de la red de distribución, es decir, aquí tenemos la red de distribución, con el punto de suministro, en este caso, ya, no lo puedo apuntar, bueno, aquí, ¿no? Tenemos la red de distribución, en este caso, en Tarija, la red de CETAR, ¿no? Y el punto del consumidor, en este caso, el medidor, ¿no? El punto de conexión. Todo ese trayecto se denomina acometida. Bueno, hay dos tipos de acometidas, ¿no? Las acometidas monofásicas y las acometidas trifásicas. En nuestro caso, todos los domiciliarios, los domiciliarios que son de pequeña demanda normalmente son monofásicos, ¿no? Ya cuando son edificios en sí, tienen una acometida trifásica, pero la conexión interna sigue siendo monofásica. Alimentador. ¿Qué es un alimentador? Un alimentador es un conjunto de conductores que transportan energía eléctrica desde el tablero de medición, es decir, desde el tablero de medición, donde está la manito, ¿no? Hasta los tableros generales de distribución, tableros de distribución, circuitos derivados, ¿no? Entonces, en un domicilio correctamente instalado, aplicando la norma, tenemos un medidor, ¿no? Al ingreso. Del ingreso para adentro deberíamos tener un tablero de distribución. No sé si en sus domicilios tienen, pero eso sería correcto, ¿no? Y si la vivienda es de 2 pisos, en el segundo piso tendría que también tener otro tablero de distribución, ¿no? A partir de ahí, derivar a los circuitos de tomas, que es iluminación, todo, ¿no? Entonces, todo ese trayecto, desde el medidor hasta el tablero de distribución, se denomina alimentador, ¿no? Son conductores que van directo a los tableros. Y desde los tableros, recién se hace la distribución a los puntos de iluminación, a los puntos de tomas,
tomas de fuerza, aires, bueno, todos los equipos que tenemos, ¿no? Entonces, eso es un alimentador. Bueno, aquí, baja tensión. El nivel de baja tensión debe ser igual o menor o inferior, dice en este caso, a 1000 voltios, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba hace rato. Todos utilizamos baja tensión en nuestros domicilios, ¿no? Todos. En las instalaciones internas, monofásicas, ¿no? Y cuando son edificios, también las internas son monofásicas, ¿no? Pero la acometida principal tiene que ser trifásica para distribuir y equilibrar la carga, ¿no? En este caso, todo es monofásica. Y las tensiones, todos son menor a 1000 voltios, ¿no? Entre fases. Nosotros utilizamos 220. Y cuando haya algún equipo trifásico, algún aire, qué sé yo, trifásico, el ascensor en este caso trifásico, la tensión en Tarija 380, ¿no? El cable, ¿qué es el cable? Es un conductor flexible conformado por varios alambres, ¿no? Bueno, hay varios tipos de cables, ¿no? Tipo manguera, en este caso, el unipolar rígido, aquí con varios hilos, el coaxial, que normalmente esto estamos utilizando en las acometidas, ¿no? ZTAR utiliza el cable coaxial para la instalación de una acometida monofásica, ¿no? El conductor fase es el del medio y el que está envolviendo es el conductor neutro, ¿no? Este conductor están aplicando por tema de hurtos, ¿no? Es más difícil robar con el conductor, ¿no? Y conductores para alta tensión también, que soportan mayores niveles de tensión arriba de 1000 voltios, ¿no? Entonces, cada conductor, en las tablitas que les hemos pasado, hay las capacidades de corrientes de acuerdo a cada sección transversal de cada conductor, ¿no? ¿Qué es una carga? Una carga es todo aquel artefacto o equipo instalado en nuestro domicilio, ¿no? Todo lo que nosotros conectamos a la red es carga, ¿no? Desde los cargadores de los celulares, la computadora, el televisor, todo lo que utilice energía eléctrica se denomina carga, ¿no? Entonces, cada carga tiene una potencia diferenciada, en este caso, ¿no? Diferente de uno de otro, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos viendo todo esto en este caso? Cuando hagan una instalación eléctrica, lo primero que se debe considerar son qué equipos vamos a tener en casa, ¿no? Los equipos más fuertes en este caso. Corriente admisible de un conductor. ¿Ya? Lo que les decía hace rato, ¿no? Cada conductor tiene una corriente máxima que debe soportar, ¿no? Sin que éste sufra un daño, ¿no? En algún momento, si lo cargamos fuera de su capacidad al conductor, este va a sufrir un daño y incluso se va a empezar a arder, ¿no? Eso es lo que normalmente pasa cuando hay incendios en los mercados, que normalmente lo último que estamos viendo, ¿no? Lo que pasa es que ahí no han hecho no han dimensionado correctamente, ¿no? Entonces lo sobrecargamos y el conductor aguanta nomás hasta cierto punto, ¿no? Entonces, y peor, si su protección está sobredimensionado, la protección nunca va a actuar, ¿no? Primero se va a quemar el cable y después, digamos, ¿no? Entonces, es importante entonces hacer una instalación correcta aplicando la norma NB77, ¿no? Si nosotros aplicamos correctamente, nunca vamos a tener problemas, ¿no? En las tablitas que les he pasado están también estas capacidades de los conductores, ¿no? De cada conductor, qué capacidad de corriente va a consumir, todo, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Un conductor de número 14 a doble eje, su capacidad de conducción es de 15.5 amperes, ¿no? Pero embutido en ducto de albañilería, ¿no? O sea, cuando está dentro del ducto, 15 puntos.
hay dos tipos de conductores, ¿no? Los que tienen una capacidad hasta 70 grados centígrados y otras que aguantan más, hasta 90 grados, y la tensión de operación de estas son mayor, hasta 1000 voltios, ¿no? Esas son de la misma sección, pero por su aislación aguantan más, ¿no? En este caso 20 amperes, ¿no? Corriente nominal. ¿Qué es una corriente nominal? Es la intensidad de la corriente asignada por el fabricante a los dispositivos de conexión eléctrica, en este caso, ¿no? Todos tenemos en casa un artefacto eléctrico y con seguridad van a encontrar estas, ¿no? Estas plaquitas que están en el freezer, están en los motores eléctricos que tiene, en el televisor, ¿no? Ahí, si ustedes pueden apreciar, nos dice el fabricante, ¿no? Cuántos amperes va a aguantar o cuánto es su capacidad, digamos, de conducción de corriente. Lo mismo, todas las características, lo que necesita ese equipo, ¿no? La potencia de cuánto va a ser, cuánto es el consumo, qué tensión se debe suministrar, porque hay equipos que funcionan con 110, ¿no? Y si nosotros conectamos a la red 110, ese equipo va a tronar, ¿no? Porque la red que tiene ZETAR, la red que nosotros tenemos en domicilio, es de 220, ¿no? Entonces, no se debe conectar directamente, ¿no? Primero tenemos que verificar si este equipo que tenemos es de 220 o 110. En caso que fuera de 110, necesitamos un reductor, ¿no? Para que pueda funcionar correctamente. No se puede conectar directamente. Factor de demanda es la relación entre la demanda máxima y la potencia total instalada, siendo esta, la última, referida a la carga o demanda en la norma NB77 tenemos ya los factores de demanda para el cálculo para el cálculo de demanda máxima en este caso, para una determinada, en este caso una vivienda o una instalación, ¿no es cierto? Entonces ya lo vamos a ver más adelante. Los fusibles. ¿Qué son los fusibles? Fusibles son dispositivos de protección, ¿no? Antiguamente se utilizaba mucho esto, ¿no? Ahora se está utilizando los interruptores termomagnéticos, ¿no? E incluso ZETAR todavía utiliza estos fusibles, ¿no? Los primeros, los de NH, en algunas acometidas monofásicas colocan este fusible, ¿no? ¿Qué lleva este fusible? Solo un hilo, ¿no? Un hilo con una capacidad de corriente. Si nos dice el fusible es de 100 amperios, entonces por el medio tiene un hilito de cobre que tiene su capacidad máxima es 100 amperios. Pero si supera de 100, entonces va a reventar, ¿no? Dice el fusible, bueno, se va a quemar en este caso, ¿no? Bueno, aquí. Estos portafusibles aéreos, antiguamente ZETAR lo utilizaban, pero hoy por hoy ya no están utilizando, ¿no? ¿Qué pasa con estos? Igual, ¿no? Deberían tener un fusible adecuado, ¿no? Pero como muchos de nosotros en domicilio a veces quema y no sabemos qué ha pasado y lo aumentamos nomás, ¿no? Le ponemos unos 3 hilitos más, digamos, 4 hilitos más. Entonces, normalmente ya lo hacemos trabajar, digamos, ¿no? Pero no es correcto, ¿no? Entonces, actualmente esto ya está desapareciendo, ya no se está instalando, ¿no? Porque era más fácil incluso para robar energía, ¿no? Las protecciones, dispositivos destinados a desenergizar un sistema, circuito, artefacto, cuando ellos se ven afectados, ¿no? Estas protecciones son los termomagnéticos que actualmente se están utilizando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de esto? Es que si ellos ven una falla, tienen que actuar inmediatamente,
tiene que abrir. Ya tenemos ahí interruptores termomagnéticos, incluso están los fusibles, tenemos diferenciales, un interruptor break también, que se utiliza en los puestos de transformación. Entonces, estos equipos también vienen con diferentes capacidades, ¿ya? Yo he traído uno de muestra para que lo vayan viendo, les voy a pasar. Aquí les voy a prestar un interruptor break que normalmente se utiliza en los puestos de transformación, ¿ya? O en una acometida principal, en un edificio, es decir, una protección principal, matriz en este caso, ¿no? Esa es la cabeza, digamos. Si ustedes van a apreciar en la parte de adelante, menciona la capacidad, ¿no? En este caso, este es un interruptor termomagnético de 40 amperios. En esta parte dice, ¿no? 40 amperios. Ya es un trifásico esto. Y aquí tengo un interruptor monofásico bipolar, de 2 polos, ¿no? Esto que todos deberíamos instalar en nuestros domicilios, ¿no? Pero con seguridad nadie tiene, muy pocos son los que tenemos, ¿ya? Este es un diferencial que protege contra todo riesgo, ¿no? Es decir, si yo tengo un chico y agarra o hace un contacto por X motivo a la toma, este puede perder la vida, ¿no? Pero si tenemos un diferencial, automáticamente este va a trabajar. Y aquí tengo, es lo mismo, pero es un monopolar de una sola fase, ¿no? Que personalmente yo no recomiendo esto porque en caso de que actúe, solo va a sacar la fase y no así el neutro, ¿no? El neutro va a seguir energizado. Si hay retorno por alguna falla por algún otro punto, vamos a tener siga, ¿no? Tensión por el neutro. Bueno, tableros. Es un recinto que rodea y aloja un equipo eléctrico, ¿no? Con el fin de protegerlo contra todas las condiciones externas. Esto deberíamos tener todos en nuestros domicilios, ¿no? Y tenerlos, ¿por qué? Tenerlos por seguridad, ¿no? No es tenerlos porque lo tengo y los cables por todo lado, ¿no? Tendría que estar así como está en la foto, ¿no? Así, bien ordenado, bien identificado. Entonces, es un punto tiene que ser un punto de seguridad, ¿no es cierto? No puede ser un punto de riesgo, ¿no? Es decir, si yo tengo un tablero y quiero hacer una inspección, abro y está lleno de cables y no está ordenado y en vez de que proteja, bueno, hay un riesgo ahí, ¿no? Tensión nominal. Valor convencional de la tensión con la que se denomina un sistema o instalación, ¿no? ¿Cuánto es la tensión nominal que nosotros tenemos en domicilio? 220, ¿no? Normalmente, 220. Pero esto también fluctúa, ¿no? En este caso, de la red. Fluctúa a veces, está 228, 220, 230, ¿no? Hay una fluctuación en este caso, ¿no? De tensión. ¿Ya? Pero tiene que estar dentro de un rango permisible. Tampoco puede bajar mucho, ¿no? Las tensiones nominales también en los equipos, ¿no? En los equipos, si ustedes ven,
tenemos en todos los equipos eléctricos que tenemos, en la placa que les he mostrado dice, ¿no?, de cuánto debe ser. Si tiene que ser de 220, entonces se debe alimentar con 220 voltios. Si es de 110 voltios, porque normalmente llegan estos equipos de Estados Unidos, porque ahí utilizan 110, ¿no? Entonces llegan estos equipos, son de 110. Entonces, sí o sí tenemos que colocar un regulador para que esto pueda trabajar, ¿no? Un reductor en este caso, de 220 a 110. Entonces, puesta a tierra. Todos deberíamos tener una puesta a tierra adecuada, ¿no? La norma nos dice, toda instalación eléctrica de toma corrientes en este caso, debe tener puesta a tierra, ¿no? Con seguridad, muchos de nosotros no tenemos, ¿no? En los domicilios es 2 hilos y enchufe nomás, ¿no? Entonces, pero los riesgos a veces son fatales, ¿no? Si no tenemos puesta a tierra, ¿no? Fíjense ahí, la correcta instalación tiene que ser con puesta a tierra. 2 cables y un tercero, ¿no? Entonces, por eso es que los equipos, las computadoras, todo eso, vienen, ¿no?, con 3 patitas. Pero ¿qué hacemos nosotros normalmente? A la tercera no nos sirve y lo cortamos, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Y después cuando se quema el equipo, tiene una mala red, ¿no? Pero no es así, tenemos que tener puesta a tierra. Todos los equipos deben tener puesta a tierra, ¿no? Y esta también viene a la protección del diferencial, ¿no? Si nosotros tenemos un diferencial, entonces nos va a proteger contra todo riesgo. Entonces, la norma, desde que se ha creado, está con esto, ¿no? Entonces, ya la norma desde 1998 se está aplicando a nivel nacional. Muchos de los distribuidores aplican. Hoy por hoy aquí también con el municipio, con la ley 246, están haciendo cumplir que una instalación eléctrica debe tener un proyecto eléctrico, porque construía uno más y después los problemas, ¿no? Ahora están exigiendo y bueno, el proyectista tiene que recomendar, ¿no?, que cómo debe ser la instalación, todo. Circuitos derivados. De poco vamos entrando a lo más interesante, ¿no? Los circuitos derivados, de acuerdo a su aplicación, se clasifican en circuitos de iluminación, circuitos de corrientes, circuitos de fuerza, circuitos de respaldo, circuitos para suministro de energía, hay instalaciones complementarias, ¿no? Con los 3 primeros es con lo que se ha arrancado la norma, ¿no? Pero esos 3 primeros son lo más importante, ¿no? Todos deberíamos tener un circuito de iluminación. ¿Qué significa? Si yo voy a mi domicilio, tendría que tener un termomagnético, como os he pasado, ¿no?, que me protege solo a la iluminación. Si yo quiero cortar eso, tendría que cortar solo la iluminación, no así los enchufes, ¿no?, o las tomas, en este caso, ¿no? Circuitos de toma corrientes. Los circuitos de toma corrientes deberían tener también otra protección, ¿no? Pero ¿qué hacemos? La mayoría tenemos una sola protección que me protege iluminación, tomas. Si hay una falla en los enchufes o toma corrientes, como se llama, sale todo, toda la casa se queda sin luz, ¿no es cierto? Entonces, no debería ser así. Si hay una falla en un punto de toma corriente, solo debería salir toma corrientes, no así iluminación, debería tener iluminación. Ahora, circuitos de fuerza. Estos circuitos de fuerza son aquellos para los equipos que tengan mayor a 2000 vatios de potencia. ¿Quiénes clasifican en esto? Las duchas eléctricas, ¿no? Las duchas eléctricas, motores eléctricos, cocinas eléctricas. Cada equipo, ese equipo consume mayor a 2000. La ducha eléctrica, si
Si ustedes ven en casa, en la parte de arriba dice potencia 5400 vatios, ¿no? Entonces es fuerte, digamos, la potencia, ¿no? Y la corriente, más de 20 amperios, ¿no? Entonces, ese equipo o esa ducha necesariamente tiene que tener una protección. Si tengo 3 duchas, 3 protecciones tendré que tener en auxilio, ¿no? Por cada equipo de fuerza, una protección, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos en casa, muchos de nosotros, es una sola protección, incluso para la ducha, ¿no? Cuando se están duchando, a veces está ardiendo los cables porque están utilizando la tele, están utilizando algunos artefactos eléctricos y además se están duchando, ¿no? Entonces, es por eso que normalmente hay problemas o fallas, ¿no? Y ahí empiezan los incendios, ¿no? Muchas veces yo he visto en algunos domicilios así, empieza a arderse, ¿no? Y los conductores antiguos, y bueno, hay todavía conductores que fácilmente se arden, ¿no? Ahora, hoy por hoy están saliendo ya los conductores antillama, ¿no? Esos nunca van a arder, solamente van a humear nomás, ¿no? Pero antes todos los conductores ardían, digamos, ¿no? Entonces, una falla empieza a arder, ¿no? Entonces, incendios. Circuitos de respaldo, circuitos para suministro de energía, instalaciones complementarias. Bueno, esto, los de respaldo, los de circuitos de suministro, bueno, se está tomando, hace énfasis necesariamente a los puntos de, bueno, que ahora está entrando telecable, wifi y todo eso, ¿no? Son complementarios. Bueno, algo ya les he adelantado de los circuitos de iluminación. La potencia total de los circuitos de iluminación estará determinado por el cálculo luminotécnico, ¿no? Entonces, el proyectista elegirá qué método va a aplicar para determinar o sacar, digamos, la demanda máxima, en este caso. Deberán considerarse las instrucciones del capítulo 18 de esta norma, instalaciones de alumbrado e iluminación. Bueno, como les mencionaba al principio, esta norma tiene 22 capítulos y bueno, los demás capítulos hacen más énfasis, ¿no?, en algunos puntos. Adoptará los niveles de iluminación requeridos en el anexo B según el tipo de ambiente, ¿no? Entonces, para hacer un cálculo luminotécnico, mucho depende del tipo de ambiente, ¿no? Si es un auditorio como este caso, en el anexo B de la norma, NB77, nos dice cuántos lux debemos tener. No es que basta que funcione y no, tienes que tener un determinado nivel de iluminación para cada tipo de ambiente, ¿no? Entonces, en este anexo nos va clasificando todos los tipos de ambientes más importantes. Salas de estudio, auditorios en este caso, entra también al tema del hospital, salas hospitalarias, todo, ¿no? Entonces, en función en este anexo, debemos calcular cuántos puntos de iluminación voy a poner en un ambiente, ¿no? En un dormitorio, por ejemplo. ¿Cuánto debo poner? ¿Cuánto me dice la norma? ¿Cuántos lux debe tener? ¿No? En función de eso, voy a sacar cuántos focos, cuántos puntos voy a colocar, ¿no? Ahora sí. Cuando las luminarias cuenten con un borde para conexión a tierra, los circuitos de iluminación deben contar con un conductor de protección, ¿no? Hay luminarias que ya vienen con un punto de tierra. ¿Qué significa eso? Que nos está diciendo el fabricante, ¿no? Entonces, si bien era un requisito conectar puntos de tierra para los toma corrientes en este caso, para los puntos de iluminación también es necesario, ¿no? Pero para aquellos equipos que así los requieran, ¿no? Yo he visto en las iluminaciones LED que está viniendo con estos puntos con tierra, ¿no?
Pero ¿qué hacemos? Lo dejamos la tierra a un lado y dos más, ¿no? Entonces, pero ya el fabricante te dice, mi luminaria tiene que estar conectada también a tierra, ¿no? Entonces, eso cubre la garantía, todo, ¿no? Los ambientes con riesgo de explosión, se deben instalar conductores con protección, ¿no? Toda la iluminación de ambientes con riesgos de explosión, en este caso surtidores, todo, ¿no? Entonces tiene que estar sí o sí puesta a tierra. Las luminarias, ¿no? No solo las tomas. Las luminarias fijas con lámparas de descarga, fluorescentes, la potencia debe considerarse la potencia nominal de la lámpara y sus accesorios, los reactores, ¿no? Entonces, para hacer el cálculo luminotécnico, los fluorescentes, por ejemplo, los tubos que ahora están desapareciendo, tienen una potencia determinada y su equipo adicional que le hace funcionar el reactor tiene otra potencia. Entonces, para hacer un cálculo, tengo que sumar las dos potencias, ¿no? Lo mismo con las luminarias eléctricas, ¿no? Están viniendo, tienen su reactor chiquito, ¿no? Que es mínimo, casi nada, pero se debería considerar para un cálculo. Correcto, ¿no? Ya, ahora sí. En los circuitos de iluminación, como mínimo, deben utilizarse conductores de sección de 2.5 milímetros cuadrados o número 14, ¿no? Eso nos recomienda la norma desde que se ha publicado, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, ¿qué significa esto? Es costo también, ¿no? Entonces decimos, funciona, evidentemente va a funcionar. Los conductores lo disminuíamos en la sección. Muchos ponemos de 1.5 o 1 milímetro cuadrado, digo, ¿no? Evidentemente, en las luminarias LED ahora, que son de bajo consumo, no va a haber problemas, ¿no? Pero en algún momento, si el usuario pretende cambiar a otro tipo de luminaria, entonces ya va a tener problemas, ¿no? Entonces, lo más adecuado, lo más recomendable es de 2.5, ¿no? Que yo también personalmente lo veo muy grueso para las luminarias LED, ¿no? Pero si a futuro alguien pretende cambiar, entonces va a tener problemas, ¿no? En instalaciones interiores de departamentos o casas destinadas a viviendas, la potencia total instalada de un circuito de iluminación no debe exceder los 3.000 VA en los puntos de iluminación. Entonces, ¿qué significa eso? Si bien hace rato les decía, el punto de iluminación, todo lo que es iluminación debe tener una protección, ¿no? Pero si tengo unos ambientes muy grandes, tengo mucha carga y supera los 3.000 VA, tengo que crear necesariamente otro circuito, ¿no? Tendría que tener entonces dos protecciones, dos iluminaciones, ¿no? Y separarlo, ¿no? O sea, para eso se hace el cálculo de la demanda, ¿no? Veo cuánto tengo de potencia instalada. Si supero los 3.000, me dice la norma, debo generar otro circuito, máximo hasta los 3.000. Entonces, tengo que considerar esto, ¿no? La caída de tensión en la totalidad de la longitud del circuito no debe exceder el 3%. Pues a veces no es bueno colocarle nomás, digamos, meterlo mucha carga o mucha iluminación a un solo circuito, ¿no? Es mejor separarlo en dos circuitos, dependiendo de la cantidad de puntos de iluminación que tengo. ¿Qué me genera cargarlo? Voy a tener con seguridad mayor caída de tensión, pero tengo que hacer un análisis y no tengo que exceder el 3%, ¿no? No puede ser mayor. ¿Qué problemas va a haber si fuera mayor? Quizás algunos de las luminarias no enciendan, ¿no? Ya. Los interruptores solo deben interrumpir la fase, ¿no? Entonces, en los puntos de los interruptores para encendido, apagado, en el momento de la instalación, debe ser
esas deben interrumpir solo la fase, ¿no? Y no así el neutro. Porque a veces hay gente, bueno, normalmente los albañiles lo hacen nomás, digamos, ¿no? Saben hacer todo eso, ¿no? Entonces, ellos no identifican cuál es la fase, cuál es el neutro, ¿no? Entonces, agarran, basta que uno corte y va a cortar, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué problema va a haber? Si yo voy a cortar el neutro en el punto de iluminación, es decir, en el foco donde está llegando, voy a cortar el interruptor, evidentemente, pero al no ser cortado la fase va a llegar a ese punto de ¿no? Del punto de iluminación. Si yo quiero cambiar el foquito, va a estar energizado, ¿no? Por eso nos dice, deben interrumpirse la fase. Entonces debe identificarse bien. Una instalación correcta debe ser con código de colores, todo, ¿no? Entonces tengo que interrumpir la fase, no puedo interrumpir el neutro, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ocasionar al interrumpir la fase? Voy a cortar la fase, evidentemente el neutro no lleva corriente en este caso, ¿no? Entonces no voy a tener ningún problema, voy a poder tocar, voy a poder sacar la luminaria sin ningún problema, ¿no? Circuitos de tomacorrientes. En todo circuito destinado a tomacorrientes debe adoptarse 200 voltamperios por toma. En caso de tomas dobles, triples, en la misma caja, la potencia, la cantidad, deben computarse como una simple, ¿no? Para realizar el cálculo, por cada punto, nosotros consideramos 200 voltamperios. Es decir, tengo aquí un punto de toma, 200. Tengo otro más allá, 200, ¿no? Así va sumando, ¿no? Igual tiene un límite hasta donde puedo llevar. Más adelante les voy a mostrar eso. Entonces, 200. Por más que tenga tres puntos, igual, ¿no? 200 voltamperios, ¿no? Se debe considerar. Todos los circuitos de tomacorrientes deben contar, ahí está, ¿no? Lo que les decía exacto. Deben contar con un punto de conexión al conductor de protección, conductor a tierra. Entonces, todos los puntos de conexión de tomacorrientes deben tener conexión a tierra. Entonces, tienen que llegar 3 cables, ¿no? Fase, neutro y tierra. Esa es una correcta instalación, ¿no? El tomacorriente debe ser de tipo universal, redondo, plano o con toma de tierra, ¿no? Fíjense ahí en las fotitos que les he mostrado. Los tomacorrientes deben ser de 2 con 3 entradas, ¿no? En ambos casos. En viviendas familiares, en oficinas y tiendas comerciales, el número mínimo de tomacorrientes deberá determinarse de la siguiente forma, ¿no? Entonces, nos sugiere cómo podemos determinar cuántos tomacorrientes debe entrar en una vivienda, en una oficina, una tienda comercial, ¿no? Entonces nos dice una toma por cada 3.6 metros. Evidentemente la norma te recomienda, pero el usuario, en este caso, es el último que va a definir, ¿no? Si la norma me dice que por cada 3.6 metros una toma, si yo quiero implementar más tomas, lo puedo hacer, ¿no? Siempre y cuando guardando la capacidad, digamos, por cada circuito de toma que tenga, ¿no? Una toma corriente, una toma a cada 1.8 metros de la puerta de ingreso. Ahí, en este planito que está también en la norma, nos dice, ¿no? La ubicación. Desde la puerta de ingreso, a 1.8 debe haber una toma. Y luego a 3.6, a 3.6 y así, ¿no? Entonces, la forma de distribuir las tomas. Esto evidentemente es una recomendación, ¿no?
Pero si el usuario define y dice, no, yo quiero más, se puede instalar, no hay problema, ¿no? Bueno, aquí si la ventana es mayor a 3.6 metros, la toma de la ventana, fíjense, a 0,20, ¿no? A 20 centímetros tiene que haber una toma, en ambos casos. En el otro, si es mayor, lo mismo, ¿no? O sea, si la ventana no está hasta el nivel del piso, está a más de 50 centímetros, entonces a 3.6, ¿no? Va donde llega, digamos, en este caso. En edificios destinados de acceso público, el número mínimo de toma corrientes debe basarse en la recomendación de la tabla 3.1. Pero el diseño final dependerá, ahí está, ¿no? Lo que les decía, dependerá del criterio del proyectista, ¿no? Entonces, el proyectista, evidentemente, coordinará con el usuario y podrá modificar, digamos, podrá poner más tomas, puede poner menos tomas, mucho dependerá de la última decisión, lo tendrá el usuario en este caso, ¿no? Y juntamente con el proyectista podrán tomar la decisión. Pero nos recomienda un número mínimo de toma corrientes por cada 20 metros cuadrados. Por ejemplo, en una sala de espectáculos, 1, dice, ¿no? En los bancos, 2, ¿no? Y así. Es una recomendación modificar, ¿no? Ahora, los circuitos de toma corrientes deben utilizarse como mínimo la sección de toma corriente debe ser como máximo, dice, ¿no? 4.000 volt-amperios, ¿no? Entonces, normalmente en una instalación eléctrica de una vivienda así de 2 plantas o más pequeñas, normalmente 2 o 3 circuitos, ¿no? Porque hoy por hoy las tomas son muy necesarias, ¿no? Porque todos tenemos una laptop, todos tenemos celulares, entonces es necesario las tomas y entonces se incrementan los circuitos, ¿no? Mientras más tomas coloques, más va a ser los circuitos, ¿no? La potencia va a incrementarse, ¿no? Por eso, máximo 4.000 volt-amperios de potencia, ¿no? Si yo tengo, esto equivale a 20 tomas, ¿no? 20 tomas podría hacer un circuito, pero si yo tengo 25 tomas en toda la casa, tendría que dividirlo a 2, ¿no? Para que funcione correctamente. Entonces tendría que tener 2 circuitos. 2 circuitos y 2 protecciones, ¿no? Cada circuito una protección, siempre, ¿no? De la misma forma, la calle de tensión en toda la longitud del circuito no debe exceder del 3%, ¿no? Los equipos, ahora sí, los equipos con una potencia igual o mayor a 2.000 volt-amperios deben alimentarse con circuitos independientes, llamados circuitos de fuerza, ¿no? Lo que les decía hace rato, aquellos equipos de fuerza son aquellos que tienen o iguales a 2.000 amperes, ¿no? Entonces, esos equipos necesariamente tienen que tener un circuito independiente, ¿no? ¿Ya? Circuitos independientes son los circuitos de fuerza,
Circuitos de fuerza, cada circuito de fuerza, una protección por cada circuito. Si tengo una cocina eléctrica, una protección para la cocina, un cableado exclusivo hasta la cocina. Si tengo la ducha, otro cableado desde la ducha hasta el tablero principal, exclusivo y otra protección. Y así, ¿no? Por cada equipo debe tener una protección. Ahora sí, para los cálculos, en las duchas eléctricas deben adoptarse el valor de 5000 voltamperios, ¿no? Si bien nuestra potencia nominal de la ducha dice 5400, pero esta no va, en su máxima sí va a trabajar, ¿no? Pero para cálculo 5000 voltamperios. Los conductores a utilizarse, sección mínima de 6 milímetros, 10 AWG. El conductor debe ser mayor. Mientras más carga, el conductor tiene que ser mayor sección. Es que quiere decir que mientras más carga metamos, mayor cociente, ¿no? Entonces, mayor cociente, necesitamos mayor capacidad de conductor. Si lo ponemos un conductor delgado, con seguridad, ese va a tener problemas, ¿no? Se va a quemar, va a empezar a arder, todo eso, ¿no? En las tablitas que les he pasado, ahí están las capacidades, hasta cuánto debe aguantar, ¿no? En caso de cocinas eléctricas destinadas a viviendas unifamiliares no industriales, deben adoptarse de 5500 voltamperios por punto, ¿no? Y el conductor será la misma, ¿no? De 6 milímetros. Lo mismo, ¿no? Los circuitos que alimentan motores eléctricos también se consideran circuitos de fuerza. Ya. Circuitos para suministro de energía a instalaciones complementarias, de respaldo o dedicadas, lo que les decía Zatan. Esto ya ha entrado en la última actualización. Son circuitos que alimentan a cargas no comprendidas en las definiciones anteriores, ¿no? Como ser para circuitos de voz de datos, circuitos de televisión por cable, detección de control, automatización, sistemas de sonido, cámaras de vigilancia, ¿no? Son circuitos extras, digamos, ¿no? Entonces, son circuitos independientes de los circuitos de iluminación, de los circuitos de tomas, de los circuitos de fuerzas. No podemos mezclarlos, ¿no? Cada circuito es independiente, digamos, ¿no? Ya. Ahora sí, ¿cómo se va a determinar una demanda máxima? ¿No? Entonces, vamos a entrar al capítulo 4, determinación de la demanda máxima. En una vivienda unifamiliar, la demanda máxima de una vivienda unifamiliar debe calcularse con la aplicación de uno de los siguientes criterios expuestos a continuación, dice, ¿no? Entonces, factores de demanda para iluminación y toma corrientes. ¿Ya? Esto para viviendas unifamiliares, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo la demanda máxima? Tengo factores de demanda que se deben aplicar, ¿no? Yo, primeramente, cuando hago mi cálculo, voy a sumar todas las potencias de los puntos de iluminación, de las tomas, y seguramente voy a encontrar una potencia instalada, es decir, de 20.000 o 5.000 o 6.000, depende de la magnitud, ¿no? Entonces, a esa potencia que yo halle, tengo que aplicar este factor, ¿no? Entonces, los factores de demanda nos dicen, para la suma de la potencia de iluminación y la potencia de toma corrientes, las dos hay que sumarlas, para esa potencia total, los primeros 3.000 volamperios, los primeros 3.000, se debe considerar el 100%, ¿no? Es decir, si yo tengo una potencia instalada de 15.000, digamos, ¿no? Los primeros 3.000 me dicen 100%. De 3.000 a 8.000 tengo que aplicar el 35%. Y arriba de 8.000 hasta los 15.000, 25%, ¿no? Y la suma de las potencias encontradas será mi demanda máxima. Ahora, de la misma manera,
para encontrar la demanda máxima para los equipos de fuerza, para viviendas unifamiliares esto, ¿no? No es para edificios. Ya vamos a entrar a edificios, pero esto es para viviendas unifamiliares. Es para una casa unifamiliar en este caso, ¿no? Número de fuerzas, equipos hasta 2. Es decir, yo puedo tener 2 duchas, entonces el 100% debo considerar de la potencia instalada, ¿no? De mi demanda. Pero si yo tengo entre 3 y 5 equipos de fuerza, es decir, puedo tener 2 duchas y puedo tener un motor eléctrico más, entonces ya son 3, ¿no? Entonces la demanda será el 75%. Y si tengo más, es decir, si son 6 o más, puede haber duchas, puede haber, ahora que se está implementando mucho son los aires acondicionados, ¿no? Esos también entran como equipos de fuerza, ¿no? Entonces, normalmente, ahora todos los dormitorios ya con aire, ¿no? Entonces, puede llegar a que sean 6 o más. En ese caso, 50%, ¿no? Entonces, el 50%. Si yo llego a sumar mis potencias y me sale 20.000, 50%, 10.000 será mi demanda en equipos de fuerza, ¿no? Hasta ahí los factores de demanda, ¿no? Pero a partir de ahí también hay un factor de simultaneidad que se debe aplicar. Esto de acuerdo al grado de electrificación, si es mínimo, medio y elevado. Entonces, a ese factor, la demanda encontrada todavía tiene que aplicar este factor. En este caso, si es mínimo, el 100%, medio el 80% y elevado el 70%. ¿Cuándo es mínimo? ¿Cuándo es medio? ¿Y cuándo es elevado? ¿No? Ahí. Mínimo, cuando yo tengo una demanda máxima de 3.7 kilovolt-amperes, ¿no? Mínimo, entre circuitos de iluminación y circuitos de toma corriente. Normalmente, siempre es medio o es elevado, ¿no? Porque muy pocos son los que tienen esa potencia. 10 kilovolt-amperios, circuitos de iluminación, toma corriente, circuitos de fuerza, cada uno, ¿no? Un circuito de iluminación, un circuito de toma, un circuito de fuerza, ¿no? 10. Entonces, mi factor será 0,8. Si es elevado, mayor a 10, ¿no? Entonces, en función de esta tablita, yo determino en qué nivel estoy, digamos, ¿no? De la vivienda en este caso. Niveles de consumo de superficie, ¿no? También se puede clasificar superficie máxima en mínimo por superficie en este caso, ¿no? Mínimo 80 metros cuadrados, ¿no? Medio en 140 y mayor a 140, ¿no? También por ese lado. Edificios destinados principalmente a viviendas. Hoy por hoy en Tarija hay muchos edificios que están construyendo, ¿no? Y todos destinados a vivienda. La mayor parte, condominios, y está entrando mucho esto, ¿no? De edificios destinados principalmente a viviendas, ¿no? ¿Cómo debo determinar la demanda? Entonces, la norma nos los dice también, ¿no? La demanda máxima simultánea, correspondiente a un edificio destinado principalmente a viviendas, se calcula sumando, dice, ¿no? La demanda máxima simultánea correspondiente al conjunto de departamentos. Entonces, por departamento voy a calcular, ¿no? Cada departamento lo voy a considerar como una vivienda unifamiliar. Si son 10 departamentos, 10 viviendas unifamiliares, ¿no? La demanda máxima de los servicios generales del edificio. ¿Qué son los servicios generales? Los servicios generales son todo donde son áreas comunes, ¿no? El parqueo, las gradas, el ascensor, todo esos son servicios generales, ¿no? De un edificio, son comunes, ¿no? Entonces, la demanda máxima de eso, normalmente siempre se lo considera al 100%. La demanda máxima de los locales comerciales y áreas de servicio. Algunos edificios en la planta baja tienen su local comercial, ¿no? Entonces, debo calcular también la demanda máxima del local, ¿no? Entonces, tengo que hacer 3 cálculos, ¿no? Cálculo de la demanda máxima por departamento,
Otro, el cálculo de la demanda máxima de los servicios generales, que normalmente se lo considera 100%, y la demanda máxima de los locales comerciales, ¿no? Por área de servicio. Cada una de estas demandas se calcula de la siguiente forma. Bueno, ahí tenemos, ¿no? La demanda máxima correspondiente al conjunto de departamentos se debe obtener sumando la demanda máxima de cada vivienda calculada, ¿no? Como les decía, cada departamento para mí va a ser una vivienda, porque va a estar habitada por una familia, ¿no es cierto? Entonces, ahí va a tener iluminación, va a tener tomas, va a tener fuerza, bueno, los tres normalmente, ¿no? Los tres principales va a tener, ¿no? Entonces, se debe sumar todas las potencias de cada departamento. Se debe obtener sumando las demandas máximas por cada vivienda, ¿no? Calculada en cualquiera de las formas escritas en el 4.1, ¿no? Como la primera parte, ¿no? Como una vivienda unifamiliar. Este valor se debe multiplicar por un factor de simultaneidad de viviendas, ¿no? Aquí es donde va a bajar nuestra demanda, ¿no? Porque si sumamos, si son 20, la demanda se va a disparar, ¿no? Pero, ¿a qué viene este factor de simultaneidad? Viene a que no todos los departamentos están habitados al mismo tiempo. No todos al mismo tiempo utilizan la ducha, no todos al mismo tiempo están utilizando las tomas. Entonces, hay momentos de que unos están funcionando, otros no, ¿no? Entonces, este factor nos regula eso, ¿no es cierto? Si tenemos una vivienda, número de viviendas, dice, ¿no? Unifamiliares, entre 2 a 4. Puede ser 4 departamentos, ¿no? Entre 2 a 4 departamentos, estamos en el nivel de consumo, normalmente es elevado, ¿no? Cuando ya tienen mayor potencia instalada, siempre va a ser elevado, normalmente es elevado, o medio, elevado, normalmente elevado. 0,8, ¿no? Tendría que multiplicar por 0,8. Pero si tengo unos departamentos que estén entre 5 y 12, o 15, perdón, puede ser 12 departamentos, 10 departamentos, ¿no? Que ahora, hoy por hoy en Tarija están implementando, ¿no? He visto departamentos de 30, 40 departamentos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, de 5 a 15, el factor que debo aplicar 0,7, ¿no? Así, de 16 a 25, 0,5. Y mayor a 25, 25 departamentos, ¿no? De un edificio grande, 0,3 o 0,4, ¿no? Como les decía, hoy por hoy en Tarija se está haciendo muchas construcciones de edificios. Y si ustedes van en la zona de Miraflores, en el alrededor de, bueno, pasando al frente, ¿no? Hay edificios nuevos que se están construyendo y ahí en el centro mismo, ¿no? Y normalmente todos los edificios son arriba de 12 departamentos, 15, 20, 30, ¿no? Entonces, para calcular la demanda tenemos que aplicar estos factores. Ahora sí, la demanda máxima correspondiente a los servicios generales del edificio se debe calcular sumando directamente la potencia en los ascensores, bombas hidráulicas, montacargas, iluminación de gradas, circulación, parqueos, viviendas de porteros y otros de uso general del edificio, ¿no? Que son de uso común normalmente, como se lo conoce, ¿no? Entonces, todos los del edificio, los que habitan en el edificio, utilizan el parqueo, ¿no? Todos van a utilizar las gradas, todos van a utilizar el ascensor, la bombita de agua, también todos van a utilizar, digamos, ¿no? Entonces, todo eso normalmente se lo toma como servicio general y se lo coloca, también se hace una instalación normalmente es un medidor trifásico porque lleva ascensor, lleva bombas. Entonces, en los departamentos creo que hacen una cancelación de área común, ¿no? %. La demanda máxima correspondiente a los locales comerciales del edificio deberá ser calculada de la siguiente forma, ¿no? Se sumará la potencia de iluminación y toma corrientes. Luego de este valor deberá ser multiplicado por los factores de demanda detallados en el 4.1, ¿no? Si la demanda máxima del local fuera inferior a 1000, se debe
adoptarse este valor, ¿no? Si tengo un local comercial menor a 1000, si mi potencia es menor entre iluminación y tomas, debo considerar como potencia instalada 1000, ¿no? Porque en algún momento ese centro comercial va a crecer o va a incrementar más tomas, siempre, ¿no? Tiende a crecer, por eso, como mínimo 1000. Ahora sí, edificios destinados a locales comerciales, oficinas, ¿no? Hay edificios que también están destinados exclusivamente a oficinas o locales comerciales. No hay departamentos en este caso, ¿no? La demanda máxima por oficina o local comercial se tomará el 100%, ¿no? La potencia instalada, de la potencia instalada. La demanda máxima del conjunto se determinará con los siguientes factores, ¿no? Factores de demanda de edificios comerciales o oficinas, ¿no? Cuando yo tengo una potencia instalada del edificio que sea menor a 20.000 volamperios, tengo que considerar el 100%. Pero si es mayor a 20.000, el 70%. Eso me dice, ¿no? La norma. Bueno, aquí tengo algunos en la tablita, los factores de demanda para edificios públicos, ¿no? En iluminación. Ustedes se fijan ahí, dice sala de espectáculos, potencia total, la demanda, 100%, ¿no? Para bancos, la potencia total, 100% en iluminación, se debe considerar, ¿no? Peluquerías y salones de belleza, 100%. Iglesias, 100%. Clubes, 100%. Juzgados y audiencias, 100%. Hospitales, ahora sí, ¿no? Hospitales entre potencias de 50.000 o sobre 50.000, perdón, 50.000 o menos 40%, ¿no? ¿Ya? Cuando se desea hacer un cálculo de un hospital, entonces la demanda se calculará de iluminación aplicando este factor, ¿no? Si yo tengo una potencia de iluminación instalada, es decir, de 40.000, entonces dice entre 50 o menos 40% se debe considerar, ¿no? Sobre 50, el 20%. Hoteles, lo mismo, ¿no? 20.000 o menos, 50%. Próximos a 80.000, 40%. Exceso de 100.000, 30%, ¿no? Habitaciones de hospedaje, potencia total, 100%. Restaurantes, 100%. Escuelas, 100%, ¿no? Entonces, con estos factores se debe calcular para edificios públicos. Ya no es como una vivienda normal, ¿no? Una vivienda de iluminación y tomas era hasta 3.000, 100%, ¿no? En este caso ya estamos en edificios públicos, ya tenemos otros factores de demanda que se deben aplicar. De la misma forma que de iluminación, tenemos para toma corrientes, ¿no? Ahí también está, ¿no? Sala de espectáculos, potencia, 20%. Bancos, 70%. Peluquerías y salones de belleza, 80%, ¿no? El 80% de toda su potencia toma corrientes instalados, ¿no? Entonces, iglesias, 20%, ¿no? Entonces, como pueden ver, en la tablita, el 4.8 están todos los factores que se debe aplicar para calcular la potencia o la demanda de toma corrientes en edificios públicos. Instalaciones industriales. Hemos hecho viviendas unifamiliares, edificios destinados a viviendas, edificios destinados a centros comerciales, edificios públicos. Creo que estamos abarcando todo lo que es el contorno en este caso, ¿no? Ahora, lo que es instalaciones industriales. La demanda máxima en instalaciones industriales deberá ser determinada de acuerdo a exigencias de cada industria, ¿no? No puedo comparar una industria de X con otra industria, ¿no? Que tenga otro tipo de producción, otro tipo de procesos, ¿no? Entonces, esto determinará el proyectista de acuerdo a la exigencia, ¿no? Si la industria requiere que su potencia o su demanda sea al 100%, se debe considerar al 100%. Si requiere, se ve que
tiene que ser el 50 o el 75%, se debe considerar lo que la industria requiera, ¿no? Normalmente las industrias, sus equipos no funcionan al mismo tiempo todos, ¿no? Algunos sí, pero muchos normalmente no. Uno funciona para así en forma escalonada, ¿no? Entonces, ahí no es el 100%, ¿no? Ahora, los puestos de transformación. Cuando la demanda supere los 50 kVA, debe prever un espacio físico para la instalación de un puesto de transformación. Esto nos, bueno, recomienda la norma y muchos de nosotros no llegamos a cumplir, ¿no? Porque es difícil, digamos, viendo desde el lado de un empresario que está construyendo un edificio, ceder un espacio, ¿no? Porque, ¿qué te dice la norma? Debe prever un espacio físico para la instalación, ¿no? Lo recomendable es que en edificios los transformadores estén pues siempre en el subsuelo, por seguridad, al mismo, a la instalación, todo, ¿no? Pero yéndome al lado del empresario, digo, no voy a ceder espacio porque voy a perder un espacio, ¿no? Entonces, normalmente no dejan, ¿no? Y después se ven la forma de instalarlo como puedan, digamos. Los transformadores están en la calle y a una vista no tan agradable, digamos, ¿no? Entonces, pero la norma recomienda que se debe prever un espacio físico, es decir, el proyectista, el que está haciendo el diseño, ya tiene que pues, sugerir al dueño o el propietario del edificio que debe, y recomendarle incluso que debe dejar un espacio, ¿no? Entonces, es muy importante esto porque después la distribuidora, en este caso CETAR, se ven aprietos, ¿no? Porque llega el momento, ya terminan el edificio y quieren energía, ¿no? Entonces, normalmente los edificios, su consumo son mayores de 50, ¿no? Entonces, tienen que instalar un puesto de transformación exclusivo para el edificio. Porque si ellos van a tomar de la red, hay caídas de tensión y afectan a los usuarios que están, que son viviendas unifamiliares, que son vecinos, digamos, en este caso, ¿no? Entonces, en el momento de instalación ya están en aprietos y tienen que colgarlo, el transformador en la calle, y normalmente no queda bien, ¿no? Por la seguridad, todo, digamos. Bueno, entonces las características las define la empresa distribuidora, ¿no? Entonces, la empresa distribuidora como tal también tiene sus normas, ¿no? O sea, si yo presento un proyecto, ellos seguramente lo van a revisar y te recomiendan, ¿no? Les dicen, tiene que tener espacio para el puesto de transformación, ¿no? Entonces, no solo en Tarija, en los otros departamentos ocurre lo mismo, ¿no? Tienen sus normas y no te dan cursos si es que no los cumples también, ¿no? Entonces, sí o sí, hay que prever, ¿no? Como proyectistas, nosotros preveemos esto, ¿no? Acometidas y alimentadores. Bueno, los conductores eléctricos a ser utilizados en una instalación deben ser de cobre y aislados, ¿no? No se recomienda instalaciones con conductores de aluminio, pese que hay para vender en el mercado, ¿no? Entonces, la normativa que les hemos estado exponiendo nos recomienda los circuitos de iluminación con conductores de 2.5 milímetros cuadrados para iluminación, pero son de cobre, ¿no? La capacidad de conducción de un conductor de cobre no es lo mismo que la capacidad de conducción de un conductor de aluminio, ¿no? El cobre tiene mayor capacidad de conducción, ¿no? Si yo quisiera instalar en mi domicilio con conductores de aluminio, tendría que optar con una sección superior al que me dice la norma, ¿no? Además, el riesgo es la flexibilidad, ¿no? El aluminio es más frágil a que se pueda quebrar, ¿no? Entonces, no se recomienda, ¿no? Deben ser con conductores de cobre y aislados. El conductor podrá ser de cobre o de aluminio, ¿no? Aislado de acuerdo a las normas internas.
vigentes de la distribuidora local, ¿no? En este caso, para una instalación interna, la distribuidora como tal, aquí como CETAR, no lo ve, digamos, internamente, ¿no? No lo ve porque ellos tienen solamente intuición hasta llegar hasta el medidor. Del medidor para adentro ya es responsabilidad del usuario, ¿no? Entonces, sí nos van a exigir que los conductores hasta el medidor sean de cobre. De ahí para allá pueden colocar lo que quieran, digamos, ¿no? En este caso, pero si no cumplimos la norma, los problemas va a ser para el usuario, no tanto para CETAR, porque CETAR se va a garantizar o se va a garantizar que hasta el medidor tenga un buen conductor y no tengan ningún problema en este tramo. Pero las fallas normalmente adentro, ¿no? Adentro hay fallas, hay cortes y las protecciones, si están adecuadamente dimensionadas, van a actuar, ¿no? Entonces actúan y dicen, no tengo energía, ¿no? Llaman a CETAR, va a CETAR a ver y lo primero que hace es medir la tensión a la llegada, ¿no? Del medidor. Existe tensión, entonces está bien. La falla es interno y tienen que corregir su electricista, ¿no? Entonces, no tanto regula la parte interna, sí la parte externa, ¿no? Entonces, ellos se aseguran que no les falte el tema de energía, ¿no? Pero donde están fallando muchos de los constructores somos en abaratar costos y poner lo que venga, digamos, ¿no? Basta que funcione, ¿no? Evidentemente un conductor nuevo va a funcionar unos 5, 6, hasta 10 años bien, ¿no? Y de ahí, como cualquier conductor, se va a ir desgastando y si no está de acuerdo a la norma, seguro, ¿no? Seguro los problemas más adelante. Las acometidas podrán ser aéreas, subterráneas o ambos tipos en forma combinada, ¿no? Entonces, la mayoría aéreo, ¿no? En los edificios, si lo transformador lo colocan en la calle y de ahí está entrando subterráneo y entran los medidores, ¿no? En el valle, el 2010, si no me equivoco, se ha hecho un proyecto de línea subterránea, ¿no? Todo el casco viejo de ahí es línea subterránea y las acometidas son subterráneas. Si ustedes van, no hay cables normalmente que están ahí, ¿no? Si los cables que están en la calle son de los operadores de telecomunicaciones, ¿no? No hay de ZETAR. Entonces, los medidores solamente en la pared ven los medidores. Toda la acometida es subterránea, ¿no? Entonces, ese tipo de acometidas, bueno, hay, ¿no? Subterráneas. Aéreas, salimos de la ciudad o en la misma ciudad, los cables están colgando, ¿no? Directo al medidor, ¿no? Esos son los aéreos. Los conductores de las acometidas no deben tener empalmes, uniones o derivaciones, ¿no? Esto es muy importante. El conductor desde la red hasta el medidor no debe tener ningún empalme, ¿no? Lo mismo, desde mi tablero del medidor hasta mi tablero de distribución, no puedo hacer ningún empalme, ¿no? No se puede hacer, no es recomendable. Los puntos de falla son los puntos de empalme, porque ahí no les ajusta bien, a no ser que has hecho un empalme con soldadura, puede ser, ¿no? Pero normalmente lo entorchan y no. Entonces, los conductores que nos van a proteger desde el tablero hasta el tablero de distribución, enteros, sin cortes, nada, enteros. De ese tablero voy a ir hasta otro tablero, también tiene que ser entero, ¿no? Ahora sí, en los circuitos de iluminación, tomas, por ese motivo pueden ser los empalmes, pero se recomienda que los empalmes sean las cajas, ¿no? Si hay una falla, fácilmente voy a poder abrir una caja y separarlo. Pero si mi empalme hice en media pared y normalmente cuando fallan empiezan a quemarse, el cable empieza a crecer, hace un corte y el cable queda pegado y no sabe dónde está, ¿no? Entonces, por eso es que no se recomienda los empalmes. Los empalmes en los puntos de iluminación se los hace en los puntos, digamos, donde hay cajas, en el trayecto normalmente no es recomendable, ¿no? Bueno, la sección mínima del conductor a utilizarse en las acometidas monofásicas debe ser de 6 milímetros, ¿no? O 10 a doble G.
En una vivienda unifamiliar, normalmente la distribuidora nos va a instalar el cable, ¿no? La distribuidora va a colocar el medidor y el cable. El cable que está colocando la distribuidora hoy por hoy es cable concéntrico, ¿no? Y es número 10, ¿no? Entonces, para monofásicas. Para trifásicas, debe ser de mayor sección, de 10 milímetros y 8 a doble G, ¿no? En este caso, las acometidas trifásicas, la distribuidora aquí no los coloca, ¿no? ¿Ya? Entonces, el usuario, como tal, tiene que hacer la inversión, compra del cable, hacer todo el trámite para la conexión. Evidentemente ellos lo van a conectar, pero el usuario tiene que correr con los gastos, ¿no? Bueno, aquí tenemos el tema de alturas, pero no se nota tan bien, ¿no? Alturas de acometidas para edificios altos, viviendas y terrenos, ¿no? 3 tipos, ¿no? Cómo debe estar instalado la red al medidor. Todos los medidores normalmente tienen que estar vista a la calle, ¿no? Antiguamente sí, lo tenían dentro de la vivienda y es difícil, ¿no? Para el distribuidor o que vaya a lecturar, no le abren la puerta, después le llega una factura elevada. Hoy por hoy, todo en la calle, ¿no? Igual, los edificios antiguos, los medidores en el sótano y difícil de acceso para ingresar, digamos, ¿no? Hoy por hoy se está normando y todo está en la calle, ¿no? Tiene un nivel de altura a la cual debe estar instalada la caja de medidor, ¿no? Entonces, en ambos casos, si la casa está dentro, fíjense en el tercero, el último de este lado, la vivienda está dentro, pero la propiedad está cerca a la red, ¿no? Entonces, el medidor ahí, de ahí para allá, el usuario tiene que correr los gastos hasta la vivienda, ¿no? Bueno, los alimentadores. Creo que hemos visto esto, ¿no? De los alimentadores principales, secundarios. Desde el punto de medición al tablero de distribución, alimentadores, ¿no? Y ya el tema de iluminación, toma corrientes, ya son circuitos de alimentación en este caso, ¿no? Y fíjense ahí, puesta a tierra, ¿no? Tiene su varilla de tierra y el medidor necesariamente tiene que estar aterrado, ¿no? Una de las recomendaciones de los medidores electrónicos que hoy por hoy están entrando, que esta debe estar aterrado, sí o sí, ¿no? Entonces, con más razón, toda la instalación interna debe tener sistema de puesta a tierra, ¿no? El tema de tomas, iluminación en algunos casos, ¿no? Selección de los conductores. La determinación del calibre de un alimentador debe efectuarse en función de la tensión de la red de distribución, ¿no? Entonces, en las tablitas que les he pasado, ahí están las capacidades, ¿no? Capacidad térmica, el nivel de aislación, máxima calle de tensión, todos esos valores debemos considerar para elegir el tipo de conductor del alimentador, ¿no? Puede que mi medidor pueda que tenga una carga muy grande y la capacidad sea mayor a la que nos recomienda la norma. Entonces, tengo que justificar y colocar de un conductor de mayor sección para que me pueda aguantar la carga, ¿no? O sea, pueda trabajar fácilmente, no pueda tener problemas en calentamiento o pueda salir las protecciones, ¿no? Bueno, capacidad térmica de conducción y tipo de aislamiento. Para la selección del conductor, por su capacidad térmica, se deben considerar los siguientes factores: temperatura de ambiente, tipo de aislante, temperatura máxima admisible por el aislante, tipo de aislación de los conductores y número de conductores agrupados, ¿no? Entonces, esas tablitas que les pasé son muy prácticas. Ahí están todas las capacidades, o sea, todos los conductores, ¿no? Desde el más pequeño hasta el conductor más grande, ¿no? Ahí
mostramos nuevamente las tablas de calibres normalizados de los conductores en milímetros cuadrados mediante galga americano AWG, ¿no? O AWG, ¿no? A un lado está en milímetros cuadrados y al otro lado está en AWG, ¿no? Entonces, bueno, el equivalente en este caso, ¿no? Y podemos ver el de 2.5 equivale a 14, ¿no? La disposición de los esquemas, ¿no? De tipo de instalación, ¿no? Puede estar en ductos, en bandejas. Normalmente esto es lo que pasa, ¿no? En la instalación interna, ¿no? Colocamos en ductos cuando está en losa, digamos, ¿no? O con bandejas, ¿no? Escalerillas y los cables, ¿no? Entonces, mientras mayor ventilación tengamos, los conductores trabajarán mejor. Si lo vamos a poner en ductos, evidentemente van a trabajar, pero pierden la capacidad, ¿no? Mientras lo tengamos en las bandejas, tenemos mayor capacidad de conducción, mayor seguridad también, ¿no? Máxima corriente de cortocircuito en los conductores, ¿no? La máxima corriente de cortocircuito que soporta un conductor se debe calcular con la siguiente expresión, ¿ya? Entonces, en la parte de abajo hay una tablita, si pueden fijar. Entonces, ahí hay tres tipos de conductores, ¿no? El PVC, que es el conductor común que se utiliza en la instalación interna, ¿no? Todos tenemos el de tipo PVC. Esa nos aguanta hasta 70 grados y su capacidad hasta 180, ¿no? De cortocircuito. Ahora, bueno, la temperatura. Ahora, en la parte más abajo dice polietileno reticulado XLP, 90 grados, ¿no? Y la temperatura admisible a 250, ¿no? Aguantan más, ¿no? Y estos conductores de tipo XLP son para 1000 voltios, ¿no? Te aguantan hasta 1000 voltios, ¿no? Entonces la temperatura de operación 90 grados. El conductor EPR es lo mismo, ¿no? 90, 250. Entonces tienen mayor capacidad también de conducción. En las tablitas lo pueden diferenciar, tiene mayor capacidad. La máxima caída de tensión. La máxima caída de tensión permitible en un alimentador principal, el alimentador principal debe ser del 2%, ¿no? Y ya hemos visto en el anterior, en el tema de iluminación, máximo 3%. Pero en estos alimentadores, máximo 2%, ¿no? Debemos sí o sí guardar esto para no tener problemas de caída de tensión. ¿Qué pasa con las caídas de tensión? Es decir, si la red me llega al medidor 220 voltios y tengo un alimentador muy largo y mi caída es mayor al 2%, entonces puede que en el otro extremo, si mi vivienda es muy grande, al otro extremo me llegue, no sé, es decir, 200 voltios, digamos, ¿no? Entonces hay una caída abismal. ¿Qué va a pasar? Y algunos equipos no van a funcionar, ¿no? Entonces es por eso que hay que cuidar esto. ¿Cómo cuidamos esto? Con el conductor, ¿no? Entonces tenemos que dimensionar el conductor del alimentador principal en función a esta caída. Tenemos que guardar, ¿no? Si necesitamos incrementar la sección, evidentemente vamos a tener que, va a bajar la caída de tensión, ¿no? Características de los conductores.
todos los conductores deben estar bajo esta norma y además, fíjense, se deben identificar por código de colores, ¿no? Entonces, en una instalación adecuada, bajo norma, entonces, fíjense, la fase 1, para una instalación trifásica, la fase 1, el conductor debe ser de color azul, ¿no? La fase 2, del color negro, ¿no? La fase 3, color rojo, ¿no? Azul, negro, rojo, las fases, ¿no? Cuando yo veo un conductor ahí instalado, veo que es de color azul, este es una fase, digamos, ¿no? Tengo que identificar fácilmente. Para un electricista que venga y necesita tomar una fase y ve, dices de color negro, digamos, ¿no? Es de una fase, ¿no? Y no así si lo mezclamos, digamos, ¿no? Ahora el neutro puede ser, dice, blanco o celeste. Entonces los conductores blancos que ven o celestes son neutros, ¿no? Pero siempre y cuando estén instalados correctamente, ¿no? Puede que el electricista le haya faltado cable y lo haya colocado la fase celeste, digamos, ¿no? Entonces viene un electricista X que después de muchos años hacer una instalación, una ampliación, dice, según código de colores, es color celeste, necesito neutro, va a empezar a pelar y no, había sido fase, ¿no? Entonces puede tener un accidente fatal ahí, ¿no? Lo mismo, para puesta a tierra, el color de cable que se debe utilizar es verde o verde amarillo, ¿no? Entonces, cuando vean en una instalación adecuada en algún tablero, seguramente aquí en la universidad, utilizan estos colores, ¿no? Verde amarillo, tierra, ¿no? Entonces, no puedo colocar tierra con otro color. Es decir, si yo me falta el cable y lo voy a colocar tierra color rojo, digo, ¿no? ¿No? Entonces, llega el momento, o el electricista dice, no, esto es fase, digamos, ¿no? Y había sido tierra, digamos, ¿no? Al revés, digamos, ¿no? En vez de fase lo voy a poner verde amarillo, tierra, ¿no? Entonces, necesito poner a tierra y veo que es verde, amarillo y tierra. Entonces, voy a empezar a trabajar, empezar a pelar y había sido fase, ¿no? Entonces, accidentes seguros, ¿no? Conductor neutro. Para dimensionar el conductor neutro se debe tomar los siguientes criterios. Para los circuitos monofásicos debe ser de la misma sección del conductor de la fase, ¿no? Entonces, para los circuitos monofásicos, una acometida, si es número 8, los dos, fase y neutro, número 8, ¿no? En los circuitos trifásicos deberá dimensionarse el conductor neutro considerando el máximo desequilibrio que pueda proveerse, ¿no? Normalmente, cuando son circuitos grandes en los trifásicos, es un número menos, ¿no? Cuando son circuitos ya muy grandes. Es decir, si yo tengo un conductor de 50 milímetros cuadrados, en las fases, el neutro me podría aguantar con el inmediato inferior, digamos, de 35 milímetros, ¿no? ¿No? Es recomendable este tipo de instalación, ¿no? Bueno, ahí están los conductores neutro de sección, ¿no? Las fases, 10, ¿no? Neutro, 10, ¿no? Y así, fíjense, 35, y ahí, ¿no? Va bajando, lo que normalmente se recomienda, digo, ¿no? El conductor de 25 en fase y en neutro 16, ¿no? Lo que les decía, puedo bajar el neutro, ¿no? Pero en instalaciones trifásicas. Conductor neutro. Factores de corrección aplicables a circuitos trifásicos, ¿no? De 4 o 5 conductores, donde está prevista presencia de armónicos de tercer orden, ¿no? Sección basada en corriente de línea, ¿no? Bueno, son factores de corrección, de acuerdo a la tabla, dice, ¿no? 5.12, utilizarlo en sistemas compuestos de 3 o 4 conductores, ¿no? Entonces, tengo que no solamente reducir, y normalmente tengo que considerar estos factores, ¿no? Para que nuestro conductor no sea un problema después, ¿no? Bueno,
Con esto yo creo que vamos a terminar, ¿no? Lo más importante lo hemos podido ver, ¿ya? Entonces, y evidentemente hay más capítulos, ¿no? Que te van profundizando más, digamos, ¿no? Pero para el tema del cálculo de la demanda, lo más importante es hasta aquí, digamos, ¿no? Tema de tableros, ¿no? Hemos descrito ya los tableros de distribución general, ¿no? Cómo debe estar etiquetado TDG, dice, ¿no? Tablero de distribución. Entonces tenemos un general, dentro de la vivienda uno de distribución, tableros de comandos o de fuerzas, ¿no? De tableros de bombas, en este caso. Normalmente existen bombas en algunos edificios, algunas viviendas. Tableros de paso, tableros auxiliares. Entonces, está todo distribuido, ¿no? En función a cómo está, digamos, la instalación de nuestra vivienda, ¿no? Podemos hacer, mientras más tableros tengamos, mayor operabilidad para nuestros circuitos, ¿no? Podemos hacer ampliaciones fácilmente de esos tableros. Queremos ampliar una toma más, se puede ampliar, ¿no? Tableros de calefacción, tableros de medición, tableros para medición y protección, tableros de centralizadores de medidores, normalmente en edificios, ¿no? En un solo tablero están todos los medidores, digamos, ¿no? Tableros de corriente, de factor de potencia, tableros de emergencia, también existen tableros de emergencia. Entonces, además de los anteriores, se pueden utilizar los siguientes tableros, ¿no? Tableros de refrigeración, tableros de aires acondicionados. Normalmente, cuando instalan un aire, al lado está un tablero pequeño, ¿no? Donde tiene su protección. Entonces, tiene que tener una protección próximo al equipo de fuerza, ¿no? Y otra protección en el tablero de distribución, ¿no? Entonces, tableros de climatización, tableros de tensión regulada o estabilizada. Y también hay tableros de puesta a tierra, ¿no? Entonces, cuando son muchos los circuitos, hay varios circuitos que tienen también, cada circuito tiene una puesta a tierra, digamos, ¿no? Un circuito exclusivo. Entonces, tiene que haber un tablero donde se pueda estar todas las puestas a tierra, ¿no? Bueno, esto lo he sacado como un punto también muy importante, ¿no? Lo que es las protecciones, ¿no? Que es lo que nos está cuidando a cada uno de nosotros, ¿no? Si nosotros no tenemos una protección adecuada, con seguridad fallas, ¿no? Fallas, accidentes, incendios, todo, ¿no? Todo lo que pueda haber, ¿no? Entonces, los dispositivos de protección, los conductores activos deberán ser protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos a través de los dispositivos de protección, ¿no? Entonces, ¿qué nos protege estos equipos? ¿No? Uno, no está protegiendo los conductores, ¿no? Hace que un conductor no se dañe. Primero actúe ¿no? Entonces, a cualquier falla, no hace que el conductor aguante, ¿no? Siempre y cuando estés dimensionado correctamente, ¿no? Si yo voy a dimensionar de forma errónea, entonces, ¿qué va a ocurrir? No va a estar protegiendo mi conductor, ¿no? En algún momento se va a quemar el conductor, ¿no? Entonces, lo principal que hace los equipos de protección, protegen todos los conductores, ¿no? Lo más caro en una instalación, conductores, ¿no? Porque son de cobre. Ahí podemos apreciar una protección sencilla de un domicilio, ¿ya? Tiene una protección principal, el que les he mostrado, el bipolar, dos fases, ¿no? Fase y neutro. Tiene un diferencial que debe ser obligatorio. Aquí muy pocos lo tienen, pero debería ser un requisito, ¿no? En la Argentina es obligatorio, ¿no? La instalación de un diferencial, ¿no? No te aprueban una instalación sin este diferencial. Es muy importante, ¿no? Cualquier falla, cualquier diferencia de corriente que exista, actúa inmediatamente. Evidentemente son sensibles, ¿no? Incluso te ven las pérdidas que puedes tener vos. Yo en mi casa, si no tengo el diferencial y tengo un punto de pérdida, ahí va a estar la pérdida, ¿no? Y esa pérdida reproduce consumo, ¿no? Y es plata para la distribuidora, ¿no? Entonces el diferencial, todo eso ve.
hay una falla mínima, va a salir, ¿no? Y si sale, cada rato sale, es molestoso, ¿no? Entonces, sale, ¿por qué? Porque hay una falla, ¿no? Quizás no sea grave, pero te está produciendo pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos los técnicos? Dicen, no, le saquemos el diferencial y funciona. Evidentemente funciona. Y esa pérdida va a seguir, digamos, ¿no? Es igual que si yo tengo tendido de agua, digamos, en mi domicilio, tengo un pequeño orificio, está ahí una pérdida, ¿no? Goteo así de agua, ¿no? Entonces, en algún momento yo lo voy a ver porque es agua, digamos, se va a humedecer todo, ¿no? Pero en la energía no se lo puede ver, digamos, ¿no? Entonces va a seguir la pérdida. Entonces, ¿qué hacen? Lo sacan al diferencial y trabaja, va a trabajar, evidentemente, ¿no? Pero es pérdida, ¿no? Y cualquier accidente no te va a proteger, digamos, ¿no? Accidentes menores, ¿no? Entonces, sí o sí debería tener un diferencial. Accidentes que han ocurrido por falta de diferencial. A ver, creo en La Paz, hace 3 o 4 años, todos han debido escuchar esa noticia. Hay un policía que, bueno, han ido a jugar y creo que ha hecho pasar la pelota al otro lado y quería ir por el balón. O sea, quería treparse por el cerco. Entonces, pero el cerco estaba energizado, ¿no? Se agarró del cerco y hasta ahí llegó, digamos, ¿no? Entonces, ha fallecido el señor. Si hubiera tenido diferencial, con seguridad, la cancha no tendría que estar iluminado, digamos, ¿no? Era una falla mínima y ya tendría que haber salido, ¿no? Entonces, otro accidente que también aquí había, aquí en Tarija, si no me equivoco, en García Agreda, lo mismo, estaba energizado la malla y creo que un joven que ha saltado y agarrarse y chao, ¿no? Entonces, si hubiera tenido diferencial, seguramente no hubiera pasado eso, ¿no? Entonces, se recomienda, ¿qué es lo que pasa en instalaciones en el área pública especialmente, en las canchas, en el lugar público, los postes son metálicos, ¿no? Entonces, en su momento, cuando instalan, lo van a colocar una cintita, ¿no? Cinta aislante, que evidentemente funciona, ¿no? Pero con el tiempo, eso se va quemando, ¿no? Se va quemando y en algún momento va a ser un contacto al poste. Pero si hubiera diferencial, tendría que salir, ¿no? Entonces es muy importante, diferencial, los térmicos, todos los térmicos, ¿no? Que ven. Eso es una protección básica de una instalación, ¿no? Ya vamos a terminar con esto. Protecciones contra sobretensiones, ¿ve? Ahí el diferencial. Sí. Una conexión de un motorcito, puede haber una mala conexión, si no tienes diferencial, te va a patear, ¿no? Te va a hacer, te puede ocasionar un accidente, ¿no? Entonces, térmicos, todos, ¿no? A lo que les decía, ¿no? Los riesgos. Esto ya fuera de la norma, pero esto es si nosotros no aplicamos la norma, ¿no? Si yo no aplico la norma, en lo que muchos no hacemos es eso, ¿no? Agarramos y un alargador y las que vengan, ¿no? Pero ¿qué pasa? Fíjense, empieza a calentar y peor si ese punto donde están tomando la protección no está adecuada, está con una protección mayor, digamos. Entonces, los conductores no están protegidos y se van a empezar a calentar, ¿no? Incendios en un edificio, incendios en el mercado de Yacuiba, igual ha pasado con esto de una falla de cortocircuito, lo llaman, ¿no? Pero es una falla de mala colección, ¿no? Aquí en el mercado campesino también, ¿no? Un incendio grande que justamente, ¿no? Ustedes entran al mercado, lamentablemente es una lástima, ¿no? Ver los cables por aquí y por allá, pero bueno, basta que funcione y en su momento está bien, ¿no? Bueno, eso es lo que les decía, ¿no? No tengo puesta tierra, no tengo diferencial. En mi domicilio puedo tener accidentes. Ahí la fotito del policía que les mencionaba en La Paz. En esta partecita donde está en la parte del medio,
ahí se nota ahí, ¿no? Ahí se nota el poste que justamente está haciendo contacto, ¿no? Y ese poste, por ser metálico, energiza toda la malla, ¿no? Pero como no hay diferencial, estará energizado hasta que alguien toque, ¿no? Entonces, los riesgos que son fatales, digamos, ¿no? Que conllevan hasta la muerte, ¿no? ¿Cuánto cuesta un diferencial? Creo que desde 60 pesos de lo más barato hasta 120, 200, ¿no? 200 bolivianos no es una vida, ¿no? Entonces, creo que es eso todo, ¿sí, no? Bueno, hemos hecho una introducción, lo más básico, lo más resaltante de la norma. Evidentemente tiene varios capítulos más que no nos daría el tiempo para verlos todos, ¿no? Entonces yo lo he visto, lo he sacado lo más que más les puede interesar y lo que es importante, digamos, aplicar esta norma, ¿no? Entonces, con seguridad les va a servir a futuro, como ustedes, bueno, en la vida profesional, seguramente van a ver este tema de instalaciones y siempre, ¿no? Revisar si está bajo norma, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su predisposición, por su tiempo. Se quita un poquito de tiempo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bien, ya viendo que ha acabado el curso, agradecerles por su participación, por estar aquí y comentarles que ya tenemos todas las normas, los 5 que se desarrollaron en la semana, los vamos a subir a un drive y los vamos a compartir en la página de la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Civil. Así que pedirles que estén atentos y vamos a, creo que cualquier comunicado que vayamos a tener, vamos a anunciarlo mediante esa red social, ¿no? Mediante Facebook. Así que eso sería todo. ¿Hay un comunicado más? Sí, muy buenas noches a todos. Más bien, darles las gracias por continuar aquí, a pesar del tiempo y de la hora. Darles las gracias al ingeniero por dar su presentación. Obviamente es parte de su tiempo y agradecemos también su tiempo. Muchas gracias al ingeniero, el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos. Y pues bueno, yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por asistir esta semana. Eh, con el tema de los certificados van a estar en las oficinas de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia a partir de mediados de la siguiente semana. Y pues yo creo que eso sería todo. A todos, muchas gracias y hasta la próxima.